un texto que a mí personalmente, cuando lo estaba analizando, me puso a pensar en lo que somos nosotros. Nosotros somos servidores de Dios, pero también somos unos puntos claves que el enemigo puede utilizar para destruirnos. Y no solo destruirnos a nosotros, sino también destruir a la iglesia. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de todos los miembros de una congregación. Todos los que hacemos parte de una congregación, que hoy estamos aquí, pero mañana vamos a estar en la empresa. Mañana vamos a estar en la universidad. Mañana vamos a estar en el barrio donde vivimos. Y quizá este texto nos va a ayudar a nosotros a pensar si realmente nosotros estamos en la luz, si nosotros estamos realmente en luz, si nos dejamos iluminar por el Señor. Porque todo esto que aconteció en Semana Santa debe ser un motivo como para nosotros honrar a Dios con nuestras vidas después del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces les decía que es importante pensar quiénes somos nosotros. Quiero invitarlo a buscar la carta a Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, pensando en creyentes, pensando en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. No pensando en cualquier institución, estamos pensando en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. De todos los que algún día decidimos ser miembros del cuerpo de Cristo, de todos los que algún día decidimos bautizarnos, de todo lo que algún día nosotros decidimos seguir a Cristo y seguirlo de cerca, porque algunos quizás lo seguían de lejos. Yo en mis 19 años yo seguía a Dios de lejos porque yo creía en Dios y mi familia creía en Dios, aun cuando tenía un padre que casi no creía en Dios, hasta renegaba de Dios. Gloria a Dios que al convertirse mi padre, yo le decía a mi padre que yo tenía que orar con él porque él tenía que pedirle perdón a Dios por una cantidad de cosas que él decía en contra de Dios. No sé si usted tiene algún familiar que le habrá pasado eso, pero yo lo invito a que si usted algún día pudiera evangelizarlo y se convierta a Cristo, usted tiene que, como padre espiritual de esa persona, él podía ser mi padre de sangre, pero yo era su padre espiritual. Y al igual que él, lo hice con mi hermano mayor que murió. Tú tienes que pedirle perdón a Dios porque un día dijiste esto. Los que conocemos al Señor sabemos lo serio que es Dios. Y un día le dije a mi hermano mayor, le dije, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Y a veces no necesitamos llegar a la crisis más complicada de la vida. Cuando estaba a punto de morir mi mamá, que nos dieron, ya ella va a morir. Y le hicimos la llamada a todo el mundo, los miembros de la familia. Ahí todos lloraron. Nos fuimos para Montería porque mi mamá se iba a morir. Después de eso, mi mamá duró un pocotón de años. La señora levantó completamente. Ya ella no tenía nada que hacer, estaba fuera. Decían los médicos. Pero ahí todos mis hermanos lloraban. Y a cada uno tenía que decirle. ¿Ya? Recuerdo que aquí está mi hermana Elsie, gracias a Dios que vino. Yo no sabía que tú venías, yo tenía esto dentro de mí. Pero mi hermana Elsie estaba allá con nosotros y también en la clínica se nos desmayó. Hicimos, caramba, otro enfermo. Se nos desmayó Elsie en la clínica también. Mi hermana, por lo que estaba pasando con mi mamá, no sé. Pero yo a mi hermano le tuve que decir, Santia, tú le tienes que pedir perdón a Dios porque un día me dijiste a mí cuando ya me convertí, que eso no se resolvía con un capítulo de la Biblia. Y acuerdas que yo te comprobé que sí se puede resolver la vida con un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Entonces, todo de alguna manera, cuando ya somos transformados, como ya somos cambiados y hemos tomado esa decisión, nosotros no podemos vivir como creyentes, decir, estas cosas sí las cumplo, esto sí lo cumplo yo. En la iglesia yo canto, en la iglesia yo predico, en la iglesia yo enseño, pero hay una serie de mandamientos que no voy a cumplir. Iglesia que es columna y baluarte de la verdad, nosotros somos personas que estamos siendo vigilados por una gran nube de testigos, de personas
sean nuestros familiares, sea la empresa donde estoy, sea el barrio donde estoy, todos estamos de alguna manera vigilados. Pero ¿qué tanta vigilancia, verdad, podemos tener nosotros como Dios, que a Él no se le escapa nada? Eso sí es una vigilancia completa. Entonces aquí en el texto, Filipenses capítulo 2, los versículos del 11 en adelante, dice de la siguiente manera: luminares en el mundo, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Téngalo ahí. Por tanto, hermanos, sabiendo de que antes, pudimos ver en los textos anteriores, el sacrificio, la entrega, el amor de Cristo por la humanidad, el amor de Cristo por usted, el amor de Cristo por todas las personas, porque usted y yo no somos ni así de lo que éramos. Y la nube de testigos que yo tenía en aquel momento eran mis hermanos. Y todos saben que en algún momento algunos de ellos dijeron algo en contra mía. Aquí está mi hermana Lucy, por una vez que también me apoyó por delante a nosotros, ya recién convertido Marianito y recién convertido los otros. Ya sabe lo que hizo una vez. Yo creo que le han pedido perdón a Dios por eso, ¿verdad? Hermanos, la primera persona que sabe de nuestra conversión es lo que está más cerca de nosotros. Yo no sabía que en algún momento en estos días escuchaba a mi sobrino en una entrevista que le hicieron. Yo no sabía que yo había impactado la vida de mi sobrino en aquel momento que le hicieron esa entrevista. Ahora que le estaban, si yo vi la entrevista, yo decía, ¿en qué momento? ¿Sí? Y él decía que él conocía a alguien de su familia, que había visto a este hombre tener fe en Dios y que era un hombre feliz a pesar de que no tenía plata, a pesar de que no tenía dinero. Era un hombre feliz, había conocido a Cristo, una persona muy diferente, la cual admiro y sigo admirando. Y algo de lo que él decía era que él le impactaba que cuando yo conocí a Cristo, él chiquitico, tenía escasos, creo que 6, 5 años, cuando uno recuerda las cosas, decía que escuchaba a un tío que leía la palabra a viva voz, y la leía. En aquel momento yo no entendía por qué la leía. ¿Sabe que cuando yo escuchaba a mi sobrino hablar eso, a mí se me erizaba la piel así, yo por dentro así me quebrantaba? Saber que él dijera eso y me decía, eso me quedó a mí. Yo en ese momento no entendía eso, decía el sobrino. Yo en ese momento no entendía eso, pero hoy lo entiendo por qué. Él leía la palabra, había voz y lo hacía. Y cuando no había luz, a mí no me importaba. Yo ponía una velita, un mechón y seguía leyendo la palabra, había voz y todo el mundo en la casa me escuchaba leyendo la palabra. Entonces, los primeros que escuchan y que saben de tu conversión, de tu testimonio, son los tuyos. Y Satanás sabe eso. Y él, en el momento que tú vayas a emprender una labor para el Señor, él te va a provocar de una manera para que tú pierdas completamente ese sentir, para que tú pierdas la comunión con Dios, para que tú no tengas la unción especial de Dios para hablarle a la gente. Por eso, iglesia, cuando nosotros escuchamos un tema como este que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, el apóstol estaba preocupado porque posiblemente lo que puede hacer la gente hoy delante del pastor soy una cosa y allá donde trabajo soy otra cosa. Y con mis amigos soy otra cosa. Es decir, a veces estoy de vacaciones en la iglesia. Y cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, nos dice que no solamente ustedes como tal, el apóstol le decía desde allá, porque no era como ahora que pudimos visitar a la gente, llamar a la gente. No, él mandaba carticas, él te lo recordaba por carta. Hermano Andrés, dile al hermano fulano que voy por allá, que me espere, que esto, que lo otro. Tenía el deseo de estar con ellos. ¿Para qué? Para compartir con ellos, para orar con ellos, para tener un tiempo especial con ellos. Y él decía que no solo fueran obedientes en el momento que estuviera, sino que fueran dinámicos, activos, con una intención de ser obedientes a Dios. No a él, sino a Dios.
Porque el tema de haber recibido la salvación para nosotros es una bendición. Si hay alguien aquí que está iniciando su vida con Cristo, hermano, no le preste atención a Satanás. No le preste, porque se la va a montar de cerquitica. Se la va a montar de cerca y se la va a montar de la manera que usted ni siquiera se imagina. Porque él sencillamente vino, lo que dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esta salvación tan grande, nosotros no podemos dejarla así. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y fíjense lo que sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo pensaba en este texto, pensaba en si Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano y hermana, si tú y yo no tenemos una comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, como un ejercicio, como un devocional, como algo personal, como una intimidad con Dios, no puedes tú de ninguna manera dejar que Dios produzca en ti eso. Porque solo la conexión con Dios a través de la lectura de la palabra, si tú y yo no oramos, no tenemos esa conexión con Dios, no va a pasar nada en tu vida. Porque cuando tú y yo estamos conectados con Dios, dice, Él es quien produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué llamas? ¿Por qué visitas? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué mandas una bendición? ¿Por qué transfieres esta bendición? Algo está pasando en tu vida. Porque a veces analizamos y decimos, caramba, mi fulano me visitó, me trajo un mercado a la casa que yo ni siquiera se lo pedí, nunca se lo dije, ¿cómo lo supo? Caramba, me llamaste en el momento más crítico de mi vida y esta palabra me llegó a mi corazón. Hay conexión con Dios. Si tú y yo como iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad y que se pagó un tremendo precio, hoy estamos escuchando de lo lindo, de lo sobrenatural del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan el Bautista. Esas dos historias contundentes que cuando yo las leo, sobrenatural, inexplicable para las personas que estaban en esa época, que iban a recibir embarazos, muy inexplicable. Pero que era sobrenatural, porque estaba ahí sellada la salvación de los seres humanos. Pero cuando hablamos del sacrificio, como decía la niña cuando estaba acá, ese sacrificio fue por ti y por mí. De tal manera que si hay una salvación tan grande, ocúpate en esa. Y ocúpate porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer cuando somos de Él. Si no somos de Él, no pasa nada. Es decir, por eso hay personas que vienen al templo y se van con las mismas. Hay personas que vienen al templo y se van con el propósito de ejercitar lo que han escuchado. Hablar de la palabra. Hablar de Jesús. De pronto ahora puedo, con lo que estaba diciendo, puedo cortar orejas aquí. ¿Leíste la palabra en esta semana? ¿Cuántas veces la leíste? ¿Oraste en esta semana disciplinadamente? ¿Cuántas veces lo hiciste? Pues si estas dos no se cumplen, tú no puedes evangelizar, tú no puedes hablar de nada de Cristo porque no tendrás nada que hablar. No tendrás nada que compartir, pero tú estás conectado con Dios, el mismo Espíritu, en el fervor ese que Él produce en tu vida, así el querer como el hacer, en la dirección del Espíritu Santo, tú vas a hablar y vas a compartir. Entonces, hermanos, somos luminares, somos personas que hemos sido transformadas, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos míos, esta palabra no debe estar en el léxico de nosotros. Esta palabra no debe estar en la Real Academia de nosotros, hablando de pronto personalmente en nuestro chip. No debe estar la murmuración. Más que eso debe estar la luz de Cristo. Más que eso debe estar el mensaje de Jesús. Porque cuando el mensaje de Jesús está en nuestras vidas, nosotros lo podemos transferir, lo podemos compartir cuando hablamos, cuando compartimos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en un mundo en el cual resplandecéis como luminares en el mundo.
La iglesia está así, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es una generación maligna y perversa? Una generación que está lejos de Dios. Una generación que complace todo lo que el mundo muestra. Una generación que complace todo lo que Satanás está poniendo. Porque usted mira a las personas y mira el mundo y dice, este realmente no está mostrando la luz de Cristo. Y usted se mira también y usted dice, yo no estoy mostrando la luz de Cristo. Por eso cuando nosotros estamos en medio de esta generación maligna y perversa, nos invita a eso, a que resplandezcamos como luminares en el mundo. Porque el mundo, sabe usted, que es el sistema de ideas que se ha creado, que está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como un faro, como una luz, en medio de las tinieblas. No sé cómo usted esté iluminando alrededor de su casa. Usted tiene que tener a un testigo que hable de sus cambios. Yo me alegraba mucho porque ahora que estaba ahí, se sentaba mi hermana mayor ahí y me dijo, el domingo pasado yo vine también, porque el domingo no estaba acá. Pero saben que esa es la primera nube de testigos que tenemos nosotros, si nosotros realmente estamos resplandeciendo como luminares con ellos. Son los primeros. Y por eso usted no se extraña cuando el Señor decía, los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. Son los primeros, porque son los que están pendientes a tu accionar. Y ahí es donde tú debes comenzar. Por eso, hermanos, ustedes cuando están escuchando la palabra, o yo cuando estoy escuchando la palabra, debo analizarme si realmente mi vida está cambiando o no. Y si quieren probarse aún más, vayan y visiten a una casa. Visiten a un familiar, usted no tiene que esperar. Oye, lo que voy a decir, cuando alguien va a recibir golpe aquí. No sé cuándo fue la última vez que usted, si en el que el pastor lo invitara, dijo, voy a visitar a fulano. Voy a visitar a fulano porque voy a hablar por él. Voy a visitar a fulano porque quiero ayudarla en su proceso, en su consuelo, la familia, lo que está pasando. No sé cuándo fue la última vez, sin que nadie el pastor le dijera. Sin que nadie el pastor le dijera. Porque usted no necesita que el pastor le diga, vaya a visitar a fulano, vaya a ore por fulano. Llámelo, usted no necesita eso. ¿Verdad? Porque usted es un cristiano y usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces, qué lindo es que nosotros cuando vamos a una casa, alguien puede decir, aquí estuvo un siervo de Dios, aquí estuvo una sierva de Dios, y sentí la presencia de Dios a través de esa sierva, a través de ese siervo, que oró, que me habló, que me dio una palabra. Ahí es donde la iglesia realmente se está moviendo. La iglesia se está moviendo cuando nosotros estamos trabajando. No está diciendo solamente el pastor. Nosotros como luminares. Y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando a mí la gente me dice algo como pastor, ay pastor, estamos agradecidos por esto, lo otro, y dice, dale gracias a Dios, porque es la gracia de Dios, no soy yo, es la gracia de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque dice el texto aquí, asidos de la palabra de Dios. Eso es lo que a ti te va a alimentar, eso es lo que a ti te va a dar vida, para que tú puedas darle vida a otros. Recuerde que ahora que estamos estudiando Pedro, no Pedro el que está aquí terrenal, sino Pedro aquel, ¿verdad? El de la Biblia. Tremendo texto, ¿verdad? Pedro que era bien atronado, de los más pesados de los apóstoles. Pero Pedro, enseñando a nosotros, nos invita a que seamos piedras vivas. Nosotros somos unas piedrecitas, ¿ya? El Señor es la piedra gigante, la piedra angular, la piedra que todos desecharon. Dice el apóstol, ser edificados como piedras vivas. Somos piedritas, roca fuerte. No a veces, rocas sólidas. Somos como piedras vivas.
edificando en el lugar donde vamos. Pero la pregunta es, ¿nosotros realmente somos convencidos de esta realidad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para que Jorge, a las 2 creo que aquí no me ha ido Jorge hoy, sean piedras vivas? A tu edad, Jorge, a tu edad, Jorge, a mi edad, Alberto, tú eres piedra viva, ustedes son piedra viva, vosotros sois piedras vivas. Asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo decía que los hijos espirituales que él tenía eran su orgullo. Los hijos que él tenía espirituales eran precisamente el resultado de su labor, de su trabajo, con la presencia de Dios en su vida. Pregunta. Nosotros, a través de nuestra luz, hemos llevado a personas a los pies de Cristo, o estamos llevando, como cuando uno va a una zona. Yo que he estado visitando estos días varias zonas, y alguien me dice, no, este es mi amigo, esta es una pareja que yo invité. Alguien me dice, este lo traje yo, este es mi sobrino, este es mi primo, este es amigo, este es la empresa. Cuando yo voy a la zona y me veo personas nuevas, yo me alegro mucho, porque el mensaje se está llevando, el mensaje se está compartiendo, ¿verdad? Porque entendemos eso. Hay un proceso especial de la salvación y un propósito, y es que muchas personas se conviertan a Cristo. Dice la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El trabajo, el ejercicio de la predicación del evangelio tiene que traer conversión a otras personas y demostrar fruto también a aquellas personas que hemos creído. Y aunque se ha derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo, ¿verdad? Es un gozo, es un regocijo grande de parte del apóstol cuando lo decía, cuando habla aquí del sacrificio que él hace por nosotros. Para el apóstol era un gozo el saber que muchas personas obedecían a la palabra, creían a la palabra, porque hacemos honor al sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Y aunque sea derramado en libación, cuando habla de libación está hablando de un sacrificio especial, ¿verdad? Y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos míos, es tiempo de que nos preguntemos nosotros si realmente estamos siendo luz. Si realmente mostramos la diferencia donde vamos. Alguien nos ve, alguien nos analiza, alguien sabe quiénes somos. Estamos llevando a familiares a los pies de Cristo, preocupados por las personas que no se han salvados, por las personas que no se han entregado a Cristo. Este ejercicio que hacíamos en estos días, y realmente encontrarse con personas que le voltean la espalda a uno, los que vinimos, los que estábamos, ¿verdad? Y cuando escuchábamos acá las reacciones de la gente, decían que algunos, tú le ibas a dar un tratado a una persona y le ibas a hablar de Cristo y nada, la gente le huía. Mucha gente que le huía, increíble, ¿verdad? Pero el solo hecho de haber un grupo de cristianos, un remanente, orando en un punto, orando en otro, compartiendo de la palabra, decía el hermano Andrés, nosotros mandamos a imprimir 300 tratados. Y el hermano Andrés decía, imprimimos y repartimos tantos tratados. Y solamente quedaron estos, o sea, el 98% de los tratados se repartieron, ¿verdad? Se llevó de alguna manera un impacto en el lugar ese día. Pero ¿cuál es el propósito de eso, hermanos? Es que personas sean salvas. No para esta iglesia, obviamente. Téngalo claro, no para esta iglesia. Porque si esta iglesia, en la mente mía, aquí, si esta iglesia ahora tuviera todas las personas que han pasado por aquí, todas las personas que se han evangelizado, todas las personas que se han bautizado, que están en otros países, que están en otra iglesia, que están en otro lugar y que algunos se alejaron, hermano, aquí no hay espacio para tanta gente. Ustedes no son nada de la cantidad de personas que puedan estar por aquí. Y uno le tira mi modo y dice, caramba,
Porque nosotros no servimos para la iglesia manantial de vida. Nosotros servimos para el reino de Dios. Acuérdense eso. ¿Ya? Acuérdense eso. Y si no se convirtió, no, vamos a hablarle para que venga aquí. No, esa no es la razón de ser. Aun cuando tenemos que contacto con ellos, pero no es la razón de ser. La razón de ser es que ellos se conviertan, así como nosotros un día el Señor nos dio la salvación y hoy nos ha invitado a que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor. ¿Verdad? Quiero invitarlos a poner